principio contar un poco, ya aunque Panchito ha dicho bastante y Raúl también. Eh, para mí es un gusto grande poder estar aquí, me ayuda también a pensar lo que yo he vivido y cómo las distintas experiencias que tenemos en la vida o lo que podemos hacer nosotros nos ayuda a construir el mundo, ¿sabes? Formamos parte de un todo y es muy interesante que la educación que ustedes están recibiendo pues busca poder entroncar y encontrar las mayores posibilidades que ustedes les brinden las herramientas para también formar parte del mundo y construirlo mejor. Entonces, cualquier cosa que nosotros hagamos nos va a conectar con algunas de las raíces importantes de la vida, de toda la vida, no solamente la humana, sino la de la naturaleza, todas las cosas que existen a nuestro alrededor y que también nosotros pues, podemos construir también para el bien de la sociedad. Pues todas nos conectan de alguna forma y depende de nosotros poderlas utilizar de buena manera, de buena forma. Entonces a mí me pasó algo muy curioso con la música, porque antes yo veía la música solamente para satisfacer el ego, buscar fama, buscar el éxito, buscar dinero, sobre todo, más que el dinero, el prestigio y la fama. Era como yo deseaba ser famoso, que la gente me reconociera, y la música es un arte, y pues el arte se puede mercadear, se puede volver un negocio, y podemos pensar en otras disciplinas que también pueden hacer dinero, como el deporte, por ejemplo. Es una de las plataformas humanas que más dinero hace. El béisbol, el fútbol, el básquet, son plataformas de deporte que hacen mucho dinero. Entonces podemos pensar el deporte o el arte o cualquier otra disciplina simplemente con el dinero, nada más. Y eso nos va a dar hasta un alcance humano. Pero todas las disciplinas, incluyendo el arte, pues tienen que ver con una identidad y una esencia humana que nosotros tenemos. Y eso le da un nivel mucho mayor que el dinero. Entonces yo quería eso en un principio y luego varias experiencias de vida como misionero, yendo a distintos países, viendo la realidad en la que vive la gente y viendo cómo necesidades que yo no imaginé que la gente vivía, yo vivía cómodo con lo que tenía y no pensaba nunca en cómo vivía las otras gente, las otras personas, los otros pueblos, otras sociedades. No pensaba en nada, simplemente estaba metido en mi mundo, mi arte y poder ser famoso y ya simplemente vivir así. Hasta que tuve ese contacto con la gente. Y gente pobre y sufrida. Entonces me hizo pensar a mí de otra forma. Y para ser un poco corto, yo decidí tener una vida misionera dedicada a tener como prioridad el estímulo en mi vida no es sino la gente. ¿Cómo vive la gente? Entonces yo por un tiempo perdí todo esto. Y luego la vida misma me fue trayendo mi música de nuevo y ya iba conectada con todo lo que yo viví, con mi experiencia. Entonces ya este video que pusieron, el primero, o el único, fue el primer video que yo hice, o la primera producción que yo hice ya luego de recuperar esto de la vida misionera y todo lo demás. Y en ese momento no me sentía tan musical, porque ya hacía mucho tiempo que no. Y nada, de ahí en adelante ha habido todo como una conexión entre el arte, el trabajo social, los derechos humanos, la búsqueda de una sociedad más justa, un mundo mejor. Y bueno, por ahí vamos haciendo cosas. Quisiera mostrarle un poco pues, de esta disciplina.
quizás conversarlo a través de esto con varias analogías que nos pueden ayudar también a entender lo importante de la educación, de un enfoque chulo de la educación, como el que están teniendo ustedes. Entonces nada, no hablamos más, tocamos un poco para que se entretengan también. Well, you can follow him in his social media pages now, in his Instagram, Jafet Murguia, and in the last 3 years, he's completely gone and lived within the small towns of Cuba. It's really cool to follow him and see where he's living at now. Bien, pues aquí tenemos 3 tumbadoras, son o congas de forma comercial, se le llaman congas. Es mi instrumento principal, pero la percusión es muy amplia. Pero este fue el instrumento donde yo me hice músico, nací, bueno, y es lo que siempre hice. Normalmente se utilizan dos nada más, 2 tumbadoras en las agrupaciones bailables, populares, para bailar, los géneros caribeños, antillanos. Pero hubieron tamboreros. Este tambor, bueno, en principio su origen es cubano. Bueno, su madre África siempre, pero logró concretarse como lo tenemos hoy, principalmente en Cuba. Y de ahí se hereda en Puerto Rico. Por lo tanto, yo comienzo a tener una visión cuando tengo conciencia de que estoy tocando música afro-cubana, pero soy puertorriqueño. Entonces, Cuba pertenece a las Antillas y ya de antemano yo me considero un percusionista afro-cubano. Y sí puertorriqueño también, pero ya eso es son otros tambores, otros ritmos, otros géneros. Entonces, este es mi instrumento madre, como quien dice, el que me... Entonces se utilizan 2, hubieron músicos tamboreros cubanos que empezaron a utilizar más tambores, 3, 4, y luego nosotros en el video utilizamos 7, pero realmente son 4 que usamos cada uno. Yo utilizo 3 y entonces aquel utiliza 3 y tenemos uno en el centro que compartimos entre los 2. Entonces los 3 míos más el que comparto son 4 para mí. Y luego él tiene sus 3 y el mismo que comparte conmigo son 4. Entonces y ahí pues buscamos hacer esa dinámica un poco más así, visualmente más atrayente, porque se ven muchos tambores. Entonces son 3 sonidos, siempre se busca como que haya más sonidos para crear la polirritmia. Entonces, esos 3 sonidos, ¿no? De aquí lo principal son lo que le llaman tumbados o ritmos que definen qué se está haciendo. Entonces, por ejemplo, si yo voy a hacer un guaguancó, que es un ritmo de rumba cubana, pero se hace en 3 personas. Entonces, una persona hace y otra persona hace. Y este tambor improvisa. Mientras esto está pasando, cuando los tamboreros empezaron a utilizar en las orquestas estos ritmos, pues lo hacía una sola persona y uno va buscando recrear las 3 personas con uno solo. Entonces, de ahí es que nace. Si yo voy a hacer, por ejemplo, hay otro ritmo afro
cubano, un Mozambique. Si yo hago un son cubano, el son, o lo que nosotros en Puerto Rico desarrollamos como la salsa, sería... Si yo voy a hacer otro ritmo que se llama el songo, pues sería... Si yo voy a hacer ritmo, por ejemplo, de bembé, o que son en 6x8, porque mucha de la música africana son en compases de 6x8. Todo lo que estoy haciendo son en compases binarios, que se cuentan a 4 o a 2. Pero hay compases que son ternarios, que se cuentan a 3, a 6. Entonces, por ejemplo, si yo voy a hacer... este es el tiempo, ¿no? ¿Qué sucede? Esos son ritmos que yo estoy inspirando, que se supone que un tambor no los conozca para poder formar parte de una agrupación y se hace una canción en un género, pues hay que saberlo tocar para que la gente baile o se interactúe como se tenga que hacer. Luego hubo un músico que se llamó Tata Guines, cubano, y él, no sabemos si fue el primero, pero el que se tiene referencia y documentación fue el primero que comenzó a salirse de los ritmos tradicionales, como los que están definidos, como los que yo he tocado, guaguancó, o un songo, o el son montuno, lo que fuese, Mozambique. Y él empezó a dejar la mente fluir a través de sus manos y no hacer nada establecido. Nadie puede decir
qué tiempo está siguiendo, qué ritmo está haciendo, simplemente quería ser libre en el tambor. Y no hay ningún patrón definido. Entonces, por ejemplo, él comenzó a hacer cosas como esta. Ahí no hay ningún patrón, no hay nada definido. Luego hubieron percusionistas que utilizaron eso como inspiración o como método de expresión, metodología para expresarse. Y comenzaron a añadir un poco de como otros recursos y otras variedades para estar indefinidamente en el tiempo haciendo eso. Entonces, ¿qué hacen? Utilizan varios recursos de esos libres, rudimentos de drums que ya se habían estudiado en las academias y los tumbados que yo hice al principio, los ritmos. Entonces, con eso poco a poco se iban desarrollando como transiciones. Yo, por ejemplo, empiezo a hacer esto. Y eso yo lo transformo en otra cosa. Y de ahí yo voy
cultura en distintos ritmos y recursos sin que nadie me restrinja, nadie me puso un límite, nadie me dijo tú no puedes ir tan rápido ni tan lento, yo fui donde yo quise. Entonces, como todos casi hablan español todo, vamos a ver si nos aprendemos como un coro para que ustedes lo puedan cantar. Entonces, es responsorial, la plena puertorriqueña es responsorial, se responde y se articula como un cantador. Entonces vamos a decir caridad, caridad. En el Hospital de la Perla, que queda en San Juan, Puerto Rico, ya no existe la caridad. Caridad, 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 caridad. En el Hospital de la Perla ya no existe la caridad. Caridad, 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 caridad. En el Hospital de la Perla ya no existe la caridad. Coro. Caridad, 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 caridad. En el Hospital de la Perla ya no existe la caridad. Yo me encontré tocando plena y ya no podía más. Caridad, caridad, ya no existe la caridad. Coro. Caridad, 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 caridad. En el Hospital de la Perla ya no existe la caridad. Iba la gente sufriendo y ya no podía más. Iban al Hospital de la Perla y no existía la caridad. Caridad, 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 caridad. En el Hospital de la Perla ya no existe la caridad. Caridad y caridad, caridad, caridad. Afinen bien los tambores que ya no existe la caridad. Caridad, caridad, no existe la caridad. En el Hospital de la Perla ya no existe la caridad. Si el coro yo no lo escucho, me voy a morir, mamá. Ya no existe la caridad, en el hospital ya no existe más. Caridad, 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 caridad. En el Hospital de la Perla ya no existe la caridad. Ya no existe la caridad, ya no existe la caridad. Ya no existe la caridad, ya no existe la caridad. Con la plena que yo tengo, la caridad que pasa el coro. Ya no existe la caridad. Ya no existe la caridad. Ahora se calla. Ya no existe la caridad. 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 Entonces, que de estos tambores yo he aprendido pues muchas cosas o muchas analogías para con la vida, para lo que nosotros vivimos o para lo que ustedes se educan y para lo que el mundo pues busca ser mejor. Y es que hay momentos en donde uno tiene que tener un conocimiento claro, ¿no? O lo que la mayoría de la gente entiende como correcto o como un patrón que nos dice a nosotros que estamos insertos en la sociedad, formamos parte de la sociedad y vamos construyendo juntos. Entonces hay unos patrones, hay unos parámetros que nosotros sí nos tenemos que regir por eso para poder encaminarnos junto con la sociedad y no seamos personas aisladas o animales que andan por el monte sin conciencia de nada. Nosotros sí somos sociedad, sí vamos en grupo, entonces tenemos que tener algo en común que nos ayude a caminar juntos. Entonces hay patrones que están fijos. Si a mí me dicen Mozambique, yo tengo que hacer y no hay otro. Es decir, pueden haber variaciones, ¿no? Pero el concepto es ese. Entonces yo tengo que saber eso. Pero al mismo tiempo yo tengo libertad de poder desarrollar, de poder aportar a eso y no necesariamente tengo que renunciar a los parámetros sociales, sino al contrario, que yo ayudo a que la sociedad tenga y
quizás otras visiones que por mucho tiempo no ha tenido, o no tiene, o falta, o simplemente puede ser un error también, porque en la vida, como en la ciencia, se mueve en base a ensayo y error. Tenemos que vivir, y la vida se trata un poco de eso. Entonces, hay momentos en donde yo estoy en un Mozambique, me pidieron Mozambique, pero yo tengo algo que decir ahí. En la vida, nosotros tenemos que conocer los fundamentos, las bases, los criterios del colectivo, pero también tenemos que saber desde ahí poder desarrollar nuestra creatividad y nuestro potencial en rutas que quizás no se han explorado. Y nosotros también debemos explorar, experimentar, aportar, poner algo nuevo. Y como lo voy a decir un poco desde aquí, a mí se me hace más divertido poder hacer eso que quedarme simplemente haciendo esto por 4 minutos. Es un momento que ya, por lo menos, para yo divertirme, para yo colorear. Entonces, yo pienso que ustedes en el deporte van viviendo un poco así también, la forma de que ustedes se están organizando para practicar el deporte y para ejercerlo, para jugarlo. También va un poco por ahí. Sí, hay unos elementos básicos que son de base, que sí se van perfilando, que sí se van, pero va dentro del ensayo y el error, va dentro de la experimentación, va dentro de que nosotros nos sintamos vivo. O sea, ustedes en el entrenamiento, ustedes no están solamente entrenando, sino ustedes están viviendo. Y hay que hacer que las cosas, o la mayoría de las cosas, se puedan vivir así. Yo soy músico así, por eso. Yo lamentablemente no pude conjugar con ustedes aquí bien digamos, las materias de la escuela con la música. Entonces yo iba un poco mal en la escuela y mi refugio era esto. Yo llegaba de la escuela y no hacía nada de trabajo, nada de las tareas que me ponían, nada, no me interesaba nada de eso. Y yo llegaba y me refugiaba aquí. Aquí yo volcaba todo. Y después con los años, pues, me di cuenta que tenía mucho vacío, que no sabía escribir bien, no me podía comunicar. Pero entonces ya yo había desplegado todo esto y entonces pude enfocarme en escribir mejor y aprendí otras cosas ya luego para poder formar parte de la sociedad. Pero yo con esto me divertí muchísimo. Yo sentía pasión por esto, yo me sentía vivo aquí. Yo no tenía nadie atrás diciéndome esto sí, esto no. Cogí clases, ciertamente, con un profesor y me enseñó, pero esto era para mí es un estilo de vida, una forma de vivir. Entonces, el deporte, la educación, cualquier dimensión que nosotros vayamos a vivir, mientras más creativos y libres podamos ser, pero con una raíz. Sí, yo no puedo decir, por ejemplo, ustedes que nunca han practicado esto,
como Jafet es libre en el tambor y hubieron tamboreros grandes que fueron libres, yo voy a hacer lo que yo quiera. Y entonces yo empiezo a hacer. Eso ni sonoramente está bien, ni no hay elemento, porque así la raíz no está. Yo estoy libre, pero estoy libre como un salvaje. Entonces no es que seamos salvajes, sino que seamos libres. Yo sé que este sonido es uno, este sonido es otro, este sonido es otro, este sonido es otro, este sonido es otro. Entonces de esos sonidos y patrones, yo entonces puedo ir construyendo libremente, pero no es a lo loco. Entonces de ahí. It's very aligned to how we're trying to make sure that you guys become the full person and the full human. And you guys are able to be creative and be independently yourself, but at the same time, follow some sort of template or some sort of order that will help you all become successful in your life. So you guys want to take a picture together with Jafet? Yes. ¿Sí? Jafet, te pones aquí, nos tomamos una foto. Te pones aquí. Maybe here, right from where we were at. I'm going to take you from here. Maybe you guys can stay where you guys were at, or where? Where should we go? I'll get the one from them. Okay. But I'll leave this here and you see the dynamics. Be like this, but in front of the pole. Yeah, put it in front of the pole. Guys, be in front of the pole, but like go across to the door. This way from the board. This way to this spot. Can we get the projectile and we can get the Xavi, look up. So then I put him on our
Instagram story so you guys can follow him. Okay? Yeah, I'll post it on the Roku one too, just so you guys have another link. Just so you guys know, he's off to Puerto Rico tomorrow, and he's gonna have a show tomorrow. He's gonna have an exposition show for the next 4 days. Puerto Rico's largest festival. So it'll be really cool. It's really cool to be able to share it. Hey guys, let me just share, give me a couple of minutes. I want to share something about these two guys, okay? These two guys were in Kansas City, my best mom lived in Kansas City, and they were in their mom's belly at the same time. Jafet's mother and Francisco's mom used to talk and used to do that, and they had a mom, right? So then they're about the same age. They're only, he's born in July, he's born in December. Then all of a sudden, you know, Jafet is born in Puerto Rico, raised in Puerto Rico. Francisco is born and raised here. But with the same, you know, growing up in the Northeast area where you guys are growing up, they start doing the same things without knowing where everybody's at. One is over here, one is over here. Jafet takes his trajectory and starts doing it with the music. Francisco plays here, goes to school here, and finding ways to go to, he goes to Chicago with Edson, and then he goes to Barcelona. But understand this, what they both did, they enjoyed freedom of life, but they seek excellence in everything they did to feel good about themselves. But then everything that they learned, they're doing it to share with other people. The lesson that I want to tell you guys is that that's something that don't ever forget. Everything you learn, other people that help you become who you are, and then always try to share that, whatever you learn, to help and make this a better world. As you can see, what Francisco speaks to you guys, and Brad, in school, they give you patterns, but in the game, they give you the freedom to be creative. When you see international soccer now with satellite and television, that's why an African player follows the system, but he's got a different player. He expresses himself and he makes different moves. And then the South American players got different stuff, and he does his thing. Maradona, Pelé, all those personalities, Johan Cruyff from Europe, they follow excellence, but without ever losing their personality and who they are, and become what the Fed said. You know, if you follow this thing, then life will be boring. So everything you try to do, reach excellence, only compete with yourselves to be the best version of you, and then try to share that with others. See, and they're doing the same thing in different genders. Cuba, Kansas City, he's sacrificing a lot of things to be here. Jafet could have sought fame through music with big bands and fame, and he found more satisfaction and refuge in Cuba, where there's not a lot of money, but there's a lot of wealth and culture and people, and that's the most important thing. Okay, thank you guys.